Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Arias. Soy estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas para la Universidad CUN. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las tablas de contingencia. Una tabla de contingencias es una tabla de frecuencias o también llamada una tabla cruzada. Es una herramienta estadística que nos va a permitir organizar determinados datos dentro de una matriz y de esa manera nos va a mostrar la distribución que tienen dos o más variables cualitativas entre sí. ¿Qué nos permite identificar esto? Si esas variables cualitativas que estamos analizando tienen o no una relación. En el ejemplo que tenemos en pantalla podemos encontrar una encuesta posiblemente realizada entre el género y cuál es el producto que más les gusta. Al momento de determinar para qué nos sirven las tablas de contingencia, podemos encontrar que da solución a varias preguntas, como estas son si las variables que estamos analizando tienen alguna relación entre sí o son completamente independientes. En caso de que tengan alguna relación, pues cuál es la categoría que tiene más asociación entre sí y qué tan fuerte es esa asociación. La construcción de una tabla de contingencias es relativamente muy fácil, ya que inicialmente debemos identificar cuáles son las categorías o variables que están dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro estudio. Esas categorías pueden ser, por ejemplo, el color, el género, el estado civil, qué carrera está estudiando, cuál es su preferencia con determinado deporte, qué hace actualmente, si de pronto se encuentra laborando o no está laborando. En segundo punto, tenemos que organizar las categorías entre filas y columnas respectivamente. Y por último, plasmar allí la información de las encuestas o de las respuestas que hayamos obtenido para poder hacer o empezar como tal el análisis. A continuación, realizaremos un ejemplo, un ejercicio sobre tablas de contingencia. El ejercicio planteado nos informa que de acuerdo con la siguiente gráfica, deseamos saber si existe una relación entre la carrera de los estudiantes de psicología e ingeniería y si actualmente se encuentran trabajando. Normalmente este tipo de datos los podemos obtener por medio de encuestas. En este caso nos indican que 30 de los estudiantes de ingeniería nos indicaron que se encuentran trabajando y 20 nos indicaron que no están trabajando. Para psicología, 10 están trabajando y 40 no están trabajando. En este caso, para la variable trabaja, tenemos 40 en ese estado y 60 que no están trabajando actualmente. Es necesario que hallemos si la hipótesis es nula, es decir, que no existe relación entre ambas variables, es decir, son totalmente independientes, o si es una variable, una hipótesis alternativa, es decir, que las variables sí tienen una relación y que depende mucho la carrera que se estudie con su situación actual laboral. Para poder iniciar con nuestro análisis es necesario que encontremos la frecuencia esperada y esto lo debemos de realizar por cada una de nuestras celdas. En este caso la fórmula que vamos a utilizar es frecuencia esperada es igual al total de las filas por el total de las columnas dividido sobre el total de los datos. En esta parte encontramos como tal el detalle y aquí identificamos cuáles son los datos que vamos a utilizar a continuación para el tema del uso como tal de la fórmula. En esta parte ya encontramos como tal el desarrollo de todas las fórmulas, esto comparado fila por columna. En el primer punto tenemos ingeniería contra baja. Recordemos que este primer punto es el total de la fila comparado con el total de la columna y tenemos el total de los datos que serían las 100 personas encuestadas. Obtenemos 20. Este punto lo podemos ir acomodando en otra pequeña tabla que vamos a realizar. Encontramos también la comparación de el ítem ingeniería con no trabaja, en donde el total de la fila continúa siendo 50, pero el total de la columna ya varía a 60, que es el total del no trabajo. También lo vamos ubicando en la nueva tabla. En cuanto a psicología comparado con trabaja, tenemos que el total de la fila es 50 y el total de la columna 40.
resolviéndolo nos da 20. Y en cuanto a psicología con no trabaja, tenemos que el total de la fila es 50 comparado con 60, que es el total de la columna, dividido en el total de las personas encuestadas. Este caso nos da 30. Y aquí ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias esperadas, con las cuales a continuación vamos a terminar de resolver nuestro análisis de tablas de contingencia. A continuación, es necesario que midamos la diferencia entre los valores observados y los valores esperados. Esto nos va a permitir identificar si existe una gran diferencia entre lo que vimos y lo que esperábamos. Lo vamos a lograr por medio de la fórmula de chi cuadrado. La fórmula de chi cuadrado nos dice que es la suma de los valores observados menos los valores esperados al cuadrado dividido los valores esperados. Esto lo debemos hacer por cada una de nuestras variables. Recordemos que en este caso para ingeniería comparado con trabaja, el 30 es el valor que inicialmente nos habían dado y el 20 es el valor que encontramos en la presentación anterior, dividido nuevamente ese valor esperado. Nos da 5 y de esa misma forma realizamos toda la comparativa con todas las variables de la tabla entre los valores iniciales y los que acabamos de encontrar. Al finalizar, sumamos cada una de los resultados y nos daría que en este caso chi cuadrado sería 16,66. Los grados de libertad nos dicen cuánta libertad tienen los datos para variar antes de que queden fijos por las condiciones de la tabla. En una tabla de contingencia, como ya tenemos los totales de las filas y de las columnas, no todos los datos pueden variar libremente. En este caso, para hallar los grados de libertad, utilizamos la siguiente fórmula, que es grados de libertad representado por una V es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En nuestro ejemplo tenemos una tabla 2 por 2, es decir, que vamos a reemplazar y sería grados de libertad es igual a 2 menos 1, recordemos que 2 corresponde a las filas, por 2 menos 1, que nuevamente 2 corresponde a las columnas, es decir, que nuestro grado de libertad sería 1. A continuación, es necesario que busquemos el valor crítico de la distribución teórica de chi cuadrado, el cual se fija según el nivel de significación, que es la probabilidad a partir de la cual vamos a aceptar que una hipótesis puede llegar a ser nula. Habitualmente se considera un nivel de significación del 0,05, es decir, el 5% de probabilidades, un nivel de confianza del 95%, que se corresponde con un valor concreto de la distribución teórica de chi cuadrado. A continuación debemos hallar el valor en la tabla. Este valor lo vamos a comparar con el dato que acabamos de encontrar, que son los grados de libertad, que es 1, comparado con el nivel de significación, que recordemos que es 0,05. ¿Cuál es el dato que vamos a encontrar? Es en donde se crucen ambos. En este caso nos daría que es 3,841. ¿Qué pasa con este dato? Este dato, este 3,841, debemos compararlo con el dato que obtuvimos o el resultado que obtuvimos en chi cuadrado. Recordemos que es 16,66. ¿Qué pasa? 16,66 evidentemente es mayor que el dato que obtuvimos en la tabla. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, que sí existe una relación entre la carrera que estudian los alumnos y su estado laboral. Es decir, que las variables no son independientes. Si el valor fuera menor, es decir, que no habría la suficiente evidencia para afirmar que están relacionados. De esta forma es como podemos identificar o dar solución a una tabla de contingencia. Muchas gracias por su atención, espero que todo haya quedado muy claro.